Es impresionante el alto valor que le damos al dinero y no así al tiempo. Basta ver la forma en la que administramos estos dos recursos para saber cuál es el que nos parece más importante. Si administráramos el tiempo igual que como administramos el dinero, si cuidáramos cada segundo, cada minuto, cada hora, tal como cuidamos nuestro dinero, seguramente seríamos personas mucho más productivas y lograríamos hacer muchas más cosas de las que hoy nosotros hacemos. Pues este tema del tiempo es algo muy importante y necesitamos tener una dirección bíblica y clara con respecto a cómo debemos manejar el tiempo. Así que el día de hoy queremos considerar el Salmo 90, un salmo escrito por Moisés que nos va a dar una directriz muy clara con respecto al manejo del tiempo. Acompáñenos acá en un momento con Dios. Si hablamos de tiempo, lo primero que necesitamos entender es que el tiempo es un recurso no renovable, que cada minuto, cada segundo que vivimos no va a volver y no vamos a poder ganarlo nuevamente. Así que en ese sentido nosotros necesitamos darle al tiempo un valor mucho más alto de lo que le damos a muchas otras cosas que sí son renovables, como el dinero, por ejemplo. Por eso el salmista en el Salmo 90, versículos del 10 al 12, nos habla de que nuestros días son 70 años y a lo sumo llegan a ser 80 años. Pero con todo, su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto se van, pasan y volamos nosotros. Ahora, ¿quién conoce el poder y la ira y la indignación de Dios a causa de nuestro pecado? Por eso es que necesitamos aprender a contar bien nuestros días para que tengamos sabiduría para vivir como Dios espera que lo hagamos. Y este pasaje nos ayuda a entender dos principios muy importantes para que aprovechemos nuestro tiempo de la mejor forma posible. El primer principio tiene que ver con que el pecado tiene un impacto en nuestro tiempo. Es posible que vivamos sin percatarnos en la enorme influencia que tiene el pecado en todas las áreas de nuestra vida. Tal vez nos percatamos del pecado cuando es evidente el daño que nos hacemos nosotros o que le hacemos a otros a causa de nuestro pecado. Pero tal vez no somos tan sensibles al pecado en cosas cotidianas y rutinarias de nuestra vida. Pues es posible que la forma como administramos el tiempo sea una de esas cosas cotidianas que no consideramos a profundidad. Pero todo el tiempo nosotros estamos siendo tentados a desaprovechar ese regalo tan maravilloso que Dios nos da de vivir, de el tiempo. Y pues nos vemos tentados a malgastarlo y a usarlo en cosas que no tienen ningún sentido. La Biblia nos enseña que nuestra vida es muy breve. De hecho, ella la compara con la hierba que brota, abre y florece en la mañana, pero que en la noche se seca y se marchita. Es por eso que vivimos, morimos y en medio de ello nos desgastamos y afligimos como consecuencia del pecado. Ese pecado produjo en Dios un enojo santo que terminó haciéndonos enemigos suyos desde el primer momento en el que vivimos, desde nuestro nacimiento. Y fue la razón por la que la raza humana fue maldecida y es por eso que hoy, en medio de nuestra vida, gemimos de dolor y de sufrimiento. Una maldición que resulta en la muerte, el envejecimiento, el dolor y el quebrantamiento de nuestro cuerpo cuando Dios dispone el final de nuestros días. Así que para vivir bien nuestros días necesitamos considerar el segundo principio y es hallar sabiduría para administrar bien el tiempo.
Parte de esa sabiduría es ajustar nuestras vidas, nuestras expectativas de la vida a la realidad de que habrán momentos de dolor, de llanto, de preocupación, que no todo será ascendente, que no todo será bueno y perfecto, sino que efectivamente habrán momentos de dificultad en los que debemos anclarnos en Jesús, que es el único que puede darnos paz en cualquier momento de nuestras vidas. En la búsqueda de esa sabiduría que necesitamos para aprovechar bien el tiempo, deberíamos hacer lo que hace el salmista, pedirle a Dios que nos ayude a entender la brevedad de nuestros días, porque ese conocimiento nos ayudaría a tener temor de Dios, un temor reverente por Dios, un temor que involucra creer que Él existe, que es soberano, que tiene nuestras vidas en sus manos, que con solo una palabra que salga de su boca llegaría el fin de nuestras vidas y que seguramente, como dice la palabra de Dios, cuando muramos vendremos a Él en juicio. Ese temor reverente incluye un respeto sagrado, una necesidad por entender y por atender a su palabra y buscar su voluntad para comprender la forma en la que debemos invertir nuestro tiempo tal como a Él le agrada. La pregunta es, ¿será que estamos siendo conscientes de lo limitado de nuestro tiempo y de nuestra responsabilidad de aprovecharlo lo mejor posible para la gloria de Dios? Pues hermano, hoy es el día para comprender que por nuestra naturaleza pecaminosa somos tentados todos los días a desperdiciar nuestro tiempo en cosas que no tienen ningún sentido. Por eso es bueno que busquemos la sabiduría de lo alto para que seamos prudentes y eficientes en la forma como administramos este recurso tan valioso que Dios nos da y podamos cumplir en medio de nuestros días la voluntad de Dios. Si tú no has creído en Cristo como tu Salvador personal, pues no tienes al Espíritu de Dios morando en ti. Y si no tienes al Espíritu de Dios morando en ti, no tienes la sabiduría que necesitas para aprovechar bien el tiempo. Tal vez te has enfocado en las cosas de este mundo, en la fama, en lo material, en los deleites de la vida, y no estás pensando que cuando mueras vas a tener que dar cuenta a Dios por lo que hiciste mientras estuviste en vida. Así que, amigo, déjame decirte que necesitas de Dios. Pero primero necesitas reconocer tu pecado, entender que estás en una guerra con Dios a causa de tu pecado y que necesitas reconciliarte con Él a la manera que Él ha establecido para ello por medio de Jesús, por medio de su Hijo, por medio del sacrificio suyo en la cruz. Y tú y yo, hermano, estamos llamados a ser productivos, pero no productivos con el hecho de llenar nuestras agendas de cosas por hacer, sino de hacer lo que Dios quiere que hagamos con nuestra vida y con nuestro tiempo. Pidámosle a Dios que tengamos la sabiduría que necesitamos para entender que nuestra vida es breve, que nuestro tiempo acá en la tierra es muy corto y que necesitamos aprovecharlo y darle la gloria a Él en medio de cada cosa que Él nos permita hacer y para la cual nos permita vivir. Que Dios nos bendiga. Hasta luego.